En el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero, a viajar sin parar por el mundo entero, llenando la mochila de imaginación. En el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero, comienza nuestro viaje en la estación del juego, usando los acordes de alguna canción. El tren ya va a arrancar, subamos al vagón, para soñar, crear, cantar, jugar. En el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero, a viajar sin parar por el mundo entero, llenando la mochila de imaginación. En el tren, en el tren, en el tren, en el tren de Homero, comienza nuestro viaje en la estación del juego, cruzando los acordes de alguna canción. En el tren, 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 en el tren. Hola chicos y chicas, qué alegría que hayan venido a verme a la escuela. Estoy re contento porque ya sonó la campana para ir al recreo. ¡Ahí me voy! ¡Nos vemos! Si pensás en diversión o tal vez quieras jugar, yo domino en la estación, acá no se puede entrar. Si yo subo a algún vagón, muy quietos tienen que estar. No permito diversión, acá solo hay que viajar. Nosotros vamos a cantar sin parar, Eso no se hace, con crayones de colores pintaremos el lugar, eso no se hace, jugaremos usando nuestra imaginación. eso no se hace. En este vagón no habrá diversión. Eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace. ¡Hola, boletero! Hola, Homero. ¿Qué te pasa? ¿No estás disfrutando el recreo? ¿Por qué? Estoy muy triste hoy. ¿Y por qué estás triste, boletero? Es que ya me cansé de intentar hacer magia y no me sale, así que ya me di por vencido y me genera tristeza. No, pero no tenés que darte por vencido. Siempre tenés que intentar. Y algún día va a salir. Pero lo estoy intentando todos los días, o menos todos los días. Ya me enojo y no me sale nada. Mirá, yo sé lo que te pasa a vos. Vos tenés que escuchar el cuento que me contó la señora Sandra. Es buenísimo. No estoy para cuentos, Homero, no estoy para cuentos, Homero. Sí, boletero, te va a encantar. Porque habla sobre seguir intentando y seguir buscando los sueños. Dale, boletero, vamos a escucharlo. Vamos, dale, vamos. ¡Hola, señor Sandra! Hola, chicos. Hola, señor ¿cómo Sandra. están? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, boletero? El boletero está triste porque se cansó de intentar hacer magia. Porque intenta y nunca le sale. Pero no, boletero, ¿cómo te vas a cansar? Sí. No podés cansarte de los sueños. Señor, vos nos contaste el otro día un cuento buenísimo. ¿Se lo contás al boletero? Ay, sí, me acuerdo. Espera que lo buscamos. Escuchen, el cuento se llama Sueño de árbol. Había una vez... Ya sé, una princesa. No, ¡Ay, yo sé! ¡Un príncipe! no, Ah, ya sé. Entonces, un sapo encantado. no, tampoco. Entonces, ¿qué había? Había una vez un árbol. Un árbol. Sí. ¡Un árbol! ¿Qué clase de cuento comienza con había una vez un árbol? Pero un cuento que se precie de un buen cuento no puede tener como protagonista a un árbol. ¿Y por qué no? Y porque un árbol no puede vivir aventuras, no puede andar por el mundo. La vida de un árbol no es tan interesante. El caso es que este cuento tiene como protagonista a un árbol. Pero este árbol era especial.
No, todos los árboles, mejor dicho, todos los seres vivos son igual de importantes. Pero este árbol un día hizo algo que muy pocos árboles hacen. ¿Y qué hizo? Simplemente, este árbol se animó a soñar. Un día soleado de primavera, mientras acunaba entre sus ramas a un millar de pájaros, dio un profundo suspiro y dijo en voz alta: «Quiero cantar». ¿Quién dijo eso?, preguntó una ardilla distraída que pasaba por ahí cargando una pesada sandía que había crecido en el suelo del bosque y que ella, desorientada, había confundido con una nuez gigante y verde. «Yo lo dije», respondió el árbol. «Pues quiero informarte que yo nunca, jamás he escuchado a un árbol cantar». «Pues yo seré el primero entonces», insistió el árbol. La ardilla comenzó a reír de tal manera que casi termina aplastada por la pesada sandía que llevaba en sus hombros. «Eso es imposible, querido árbol. Ustedes, las plantas, no pueden cantar. No lo han hecho nunca y nunca lo harán. La naturaleza no las ha creado para eso». «¿Y para qué nos creó entonces?», preguntó el árbol. «Pues para dar oxígeno a la tierra, a brindar su sombra a los animales en los días soleados, para regalar sus frutos y flores. Para eso fueron creadas las plantas, no para perder el tiempo y la energía cantando». «Pero yo quiero cantar y lo voy a hacer algún día. Es mi sueño y no quiero renunciar a él». La ardilla se rascó la cabeza, después se rascó la cola, después volvió a rascarse la cabeza y finalmente, levantando su dedo índice, el mismo que había usado momentos antes para rascarse, sentenció: «Pues más vale que renuncies a ese tonto sueño, porque no solo es imposible que un árbol cante, además es completamente inútil que un árbol tenga esa habilidad. Si fueras un pájaro tendría sentido, pero siendo un árbol vas en contra de todo orden natural». Luego de haber dicho esto, la ardilla volvió a cargar la pesada sandía sobre sus delgados hombros y se alejó lo más rápido que pudo de aquel árbol que ella estaba considerando un loco y, ¿por qué no?, un peligroso espécimen de la naturaleza del cual habría que cuidarse. Y mientras se alejaba, ya estaba pensando en avisar a sus amigas que se cuiden de pasar cerca de aquel vegetal de extraños pensamientos. El árbol suspiró de nuevo y por un momento creyó que lo mejor sería olvidarse de su sueño. Pero no, de inmediato recordó lo difícil que le había resultado expresar su deseo en voz alta. Lo había mantenido guardado en lo más profundo de sus raíces por temor a que se genere un gran revuelo, por miedo a lo que pudieran decir el resto de los habitantes del bosque. Y ahora que de una vez por todas había soltado al aire su sueño, solo se había ganado la antipatía de la señora ardilla, pero nada más que eso. El mundo no había estallado por los aires, ni la naturaleza había quedado de cabeza. La señora ardilla lo consideró un loco, es cierto, pero Árbol sintió que su sueño era mucho más importante que lo que pensara de él una ardilla, que confundía nueces con sandías. Árbol decidió que no solo iba a aprender a cantar, sino que además iba a dedicarse a eso el resto de su vida de árbol. No te olvides de mandarnos tu foto a la página del Tren de Homero. En el tren, 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 en el tren. Ya regresamos a seguir disfrutando de esta historia. En el tren, 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 en el tren.
en el tren. En la plaza está dando vueltas la calecita, la calecita. Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya ha empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Esta noche ya se ha cansado la calecita, la calecita. Va más lenta y desafinada su musiquita, su musiquita. Cabecea como dormida y el toldo a raya ya le pondrán. El caballo de madera da la vuelta toda entera. El jinete de verdad dice adiós a su mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Consideró entonces que primero debía encontrar un maestro. ¿Y quién mejor que los pájaros que solían anidar entre sus ramas para enseñarle? Los pájaros suelen trinar día y noche, dedicando su canto al sol y a las estrellas. «Enséñenme a cantar, quiero aprender», les dijo Árbol a un grupo de pájaros grises de cabeza colorada que se habían posado en la más alta de sus ramas. «Vos no podés cantar», le respondieron casi al unísono. «¿Y por qué no puedo?» «Porque sos un árbol, y los árboles nunca, jamás han cantado». «Pues yo seré el primero», insistió Árbol. Los pájaros comenzaron a reír y a cuchichear entre ellos. «Este árbol está completamente loco. No podemos seguir haciendo en él nuestros nidos. ¿Quién sabe si no es un árbol peligroso?» Así, entre trino y cuchicheo, remontaron bien alto el vuelo para alejarse de Árbol. A Árbol no le importó. Consideró que su sueño era mucho más importante que lo que le dijeran un grupo de pájaros. Árbol siguió buscando quién le enseñara a cantar, y por esto no dejaba de hablar de su sueño con algún ciervo que se detenía a su sombra, con el señor búho que dormía entre sus hojas, e incluso con el verde pasto que lo rodeaba. En fin, con todo el que podía. Así fue que Árbol se quedó solo. Ya ningún pájaro se posaba en sus ramas. Hasta las flores, enteradas de que este árbol no era como los demás, se negaban a crecer entre sus raíces. Y el resto de los animales del bosque ya ni querían pasar a su lado. Y si lo hacían, lo criticaban por lo bajo. «Mirá, ahí está el árbol que quiere ser cantante». «Un árbol cantante, eso no se ha visto jamás. Debe estar loco», solían decir susurrando. A Árbol no le importó. Consideró que su sueño era más importante que lo que pensaran de él el resto de los animales y las plantas del bosque. ¡Uy! Si vas a llevar a tus chicos en el auto, recordá que deben ir en el asiento trasero. Y es obligación llevar el cinturón de seguridad siempre puesto, aunque se trate de trayectos cortitos. Ah, y evitemos las malas costumbres de llevar a los chicos en brazos o compartiendo el mismo cinturón.
enseguida continuamos con esta historia. En el tren, en el tren, en el No te olvides de mandarnos tu foto a la página del Tren de Homero. tren, en el tren, en el tren, en el tren. En el tren, 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 en el tren. Ya regresamos a seguir disfrutando de esta historia. En el tren, 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 en el tren. En el tren, 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 en el tren. Árbol intentó entonces aprender a cantar por su cuenta. Para esto movía sus hojas, ras, ras, estiraba su tronco y hasta golpeaba la tierra con alguna de sus raíces. ¡Tum, tum! Pero nada, si bien había logrado dominar el arte de la percusión, no había podido emitir ningún sonido parecido al canto. A Árbol no le importó. Buscó aprender de los animales e intentó imitar al lobo aullándole a la luna, pero se dio cuenta que necesitaba un hocico. Pensó que quizás podría chillar como los monos, pero él no tenía garganta. Intentó croar como las ranas o maullar como los gatos, pero fue en vano. A Árbol no le importó. Estaba convencido de que él podía alcanzar su sueño. Un día, mientras Árbol observaba detenidamente el paisaje, para ver si el mundo que lo rodeaba le mostraba alguna manera de cantar que él aún no conocía, un niño se sentó a descansar a su sombra, se quitó la gorra y sacó una flauta de su mochila a la que empezó a soplar con delicadeza. Árbol se quedó callado, escuchando cómo el niño hacía salir de la flauta una hermosa melodía y descubrió que era ese soplo de aire que salía de la boca del muchacho y llenaba la flauta lo que la hacía sonar, cantar de forma maravillosa. Árbol se dio cuenta de que la flauta tampoco podía cantar por sí sola. Necesitaba que el aire, como el viento que corre por el bosque, recorriera su ahuecado y largo cuerpo de flauta. Árbol había descubierto el secreto del canto. Tuvo que tener mucha paciencia y siguió creciendo, pero esta vez hizo nacer en su tronco un hueco. Primero, diminuto como la cabeza de un alfiler, casi imperceptible, pero que primavera tras primavera se volvía más grande. Pasaron muchas estaciones y Árbol logró hacer crecer ese y otros huecos de diferentes tamaños en su tronco, lo suficientemente grandes como para que el viento pudiera atravesarlos libremente. Y entonces arribó al bosque un otoño más y Árbol esperó, como todos los años, la caricia del viento, que esta vez, tal como lo soñó, llegó con fuerza. Árbol lo empezó a sentir en sus hojas más altas y pronto en sus ramas. El viento sopló y pasó rápidamente por el hueco que Árbol tenía en su tronco, casi a la altura de su corazón. Y entonces el bosque se llenó de un silbido mágico y de otro más. Y el viento siguió soplando y pasando por cada uno de los huecos que Árbol tenía, haciendo sonar una hermosa melodía, a veces extraña, otras veces delicada y por momentos vibrante, brillante. Todos los animales del bosque se reunieron maravillados en torno a Árbol, exclamando entre murmullos y susurros: ¡qué hermosa música! Yo no creo que sea hermosa, es extraña y sin sentido. Pero
¿Qué estás diciendo? Este árbol es un extraordinario cantante. Es más que eso. Es una maravilla de la naturaleza. Y todos los animales comenzaron a reunirse cada otoño, cuando el viento pasaba por el bosque, para escuchar cantar a este árbol. Y aunque algunos amaron su música y otros la criticaron, nadie faltó jamás al espectáculo. Y hasta las flores trataban de crecer a su lado para no perderse ni una sola nota de este fantástico concierto anual. Pero a Árbol no le importó. Siguió cantando toda su vida de árbol, feliz de haber alcanzado su sueño. ¡Ay, qué lindo cuento, boletero! Tenías razón, Homero. Al final, nunca hay que perder la esperanza de lograr un sueño. Nunca hay que rendirse, Es nunca. verdad, siempre hay que seguir persiguiendo los sueños. ¡Allá va el mío! ¡Ay, allá va! ¡Ja, ¡Homero! Vamos compartiendo la ilusión y la alegría, que la vida ya no es vida si dejamos de soñar. Deja atrás los miedos, subite a mi fantasía, que este día te da otra oportunidad. Juntos compartiendo una esperanza, que la vida no se cansa de invitarnos a soñar. Vamos, que son las pequeñas cosas, simples y maravillosas, las que dan felicidad. Hoy te digo, amigo, no te canses todavía, queda mucho en el camino para poder disfrutar. Y cuando tú sientas que la fuerza se termina, yo estaré a tu lado para caminar. Juntos compartiendo una esperanza, que la vida no se cansa de invitarnos a soñar. Vamos, que son las pequeñas cosas, simples y maravillosas, las que dan felicidad. Y aunque sientas que el pasado te engañó, el futuro está en tu corazón. Juntos compartiendo una esperanza, que la vida no se cansa de invitarnos a soñar. Vamos, que son las pequeñas cosas, simples y maravillosas, las que dan felicidad. Compartiendo una esperanza, que la vida no se cansa de invitarnos a soñar. Vamos, que son las pequeñas cosas, simples y maravillosas, las que dan felicidad. Felicidad.